¿Cómo me veo? Pálido, ¿eh? Dios. Apuesto a que me veo como un fantasma. Siento que he perdido 2 litros de sangre. Lo siento. Lo siento por estar divagando. Es solo que estoy... ¿Cuál es la palabra para eso? Sí, desconectado. Es un sentimiento bastante raro. He visto a muchos compañeros que lo han experimentado en el campo. Siempre me imaginé que lo experimentaría algún día por mi cuenta y supongo que lo estoy experimentando ahora. Debo decir que es un completo infierno. Siento que estoy flotando fuera de mi cuerpo, como si simplemente cortaras un cable y yo estuviera flotando a lo lejos. Dime, ¿usted vio la escena del crimen? No, no la he visto. No lo hagas. No mires las fotos y ni siquiera toques el archivo. Me lo agradecerás luego, se lo aseguro. No puedo hacer que mis rodillas dejen de temblar. Es por eso que está sosteniendo su taza de café. Estoy sacudiendo mucho la mesa, ¿no? Espere un segundo y déjeme acomodarme. Listo. Así está mejor. Es momento de que nos pongamos serios, señor Hobb. ¿Podría confirmar para el registro que usted está renunciando a su derecho a un abogado? No, sigo sin estar interesado en contratar un abogado. Quiero decir, sí, estoy renunciando a mis derechos, lo siento. Y estoy completamente sano. Más sano de lo que alguna vez he estado. ¿Está usted seguro? Sí, completamente. Ok. Dejaré en el registro que usted, el detective Hobson Millgate, actualmente retirado, ha renunciado a su derecho a un abogado. Créame, no voy a requerir un abogado después de que el fiscal del distrito vea las fotos, termine de vomitar y tome la decisión de hacer esto público. No hay forma de que le muestre esto a un jurado. Ok, entiendo. En fin, ¿está usted listo para hablar? La verdad es que no, pero aún así hablaré de todas formas. Ok, empecemos con lo básico. ¿Qué fue lo que lo llevó a la escena del crimen la noche en cuestión? Puede creer que estaba planeando ir de pesca antes de que todo esto empezara. No importa. Espere, déjeme pensar. Es difícil organizar mis ideas. Nunca antes había estado en un interrogatorio. Creo que todo comenzó con esa reportera. Se llamaba Stacy Banner. Ella me contactó por correo electrónico una semana antes de esto, afirmando de que tenía una nueva información de utilidad relacionada al caso del asesinato de los Driscoll. Antes de retirarme, yo había sido investigador principal del caso, el cual había quedado sin resolver durante 20 años. Ese caso había quedado frío como el hielo. Debo ser honesto, al principio pensé que toda la información era una mierda. Imagino que usted debe entender cómo es eso. Todos piensan que poseen información que lograrán abrir un caso cerrado. Es fácil hacer teorías cuando no tienes que verificarlas con la evidencia. Los asesinatos de los Driscoll fueron un gran caso por estos lugares. Hubo mucho interés de la prensa en torno a ellos, y con los años, creo que recolecté cientos de teorías de mierda. Cuando me retiré, le entregué la investigación al detective Carroll, y a pesar de los correos electrónicos de esta chica, yo no quería molestarlo con posible información falsa. Sabía que él estaba ocupado lidiando con la reciente actividad de pandillas en las calles. A pesar de todo, decidí reunirme con esa reportera para verificar la información, solamente por cortesía. Francamente, yo no esperaba que esto llevara a algún lado. Ella y yo nos reunimos para almorzar en Puryear's Café. Era una chica bastante guapa,
rubia y se veía bastante profesional. No encajaba con el perfil típico de una bromista o de una loca conspiranoica. Aunque bueno, no es como que yo tenga demasiada fe en esos perfiles. Ella también podría haber sido fácilmente una de esas chicas terroríficas que se quitan la vida. Sé de lo que hablo, he lidiado muchas veces con esos casos. En ese momento yo todavía estaba pensando que ella me estaba jugando una broma, o que tal vez ella también había sido engañada. Pero llevaba un archivo con ella. Lucía legítimo. Era lo que parecía ser una confesión relacionada al caso Driscoll. Bueno, parecía que había sido un asesino. ¿O sí? Ojalá hubiera sido un asesino. Habría sido lo mejor para todos. ¿Puede decirnos los detalles relevantes del caso Driscoll? Veamos. Fueron 20 años de investigación. Pensar en todos esos años. Quiero decir, fueron 20 malditos años. Eso es mucho tiempo para hacer. Tómese su tiempo, Job. Gracias. Los Driscolls eran una familia de 6 que vivían en los suburbios. Eran de clase media alta. El padre era abogado y la madre manejaba su propio negocio de venta de cerámica fuera de casa. Incluso ella tenía su propio horno de cerámica. Tenían 4 hijos. Todos eran menores de edad e iban a la preparatoria. Eran buenos chicos. Incluso estuvieron en el cuadro de honor de su escuela. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales de los cuales hablar. Bueno, el hijo más grande había sido atrapado fumando drogas fuera de la escuela en una ocasión, pero hasta allí. El resto eran cosas típicas que usualmente hallas cuando investigas a una persona demasiado cerca. Ellos desaparecieron el 13 de octubre de 1994. No se halló rastros de los cuerpos. Supongo que fue el misterio y ver cómo la desaparición había ocurrido alrededor de Halloween lo que hizo que la prensa se volviera loca sobre el caso. Digo, creo que todavía se puede ver el caso siendo mencionado en esos programas de misterio sin resolver, que a veces logran pasar en la televisión. O sea, toda una familia desapareció sin dejar rastro alguno. Nadie vio nada, y nadie sabía dónde habían ido. Descubrimos el caso porque un vecino nos llamó presentando una queja por ruido, y así fue como nos involucramos. Había una alarma sonando en la casa, y el vecino pensó que había sido por un intruso o algo parecido que había logrado meterse en la casa de los Driscoll. Enviamos una patrulla, pero cuando nadie abrió la puerta, el patrullero entró a investigar por su cuenta. Habían signos obvios de lucha en el dormitorio de la hija menor. La cama había sido volteada y las sábanas habían sido destruidas. Las alarmas resultaron ser el detector de monóxido de carbono, y cuando hicimos las investigaciones correspondientes, hallamos concentraciones elevadas de monóxido de carbono en la tela de todas las colchas, excepto el de las hijas más jóvenes. El vecino nos explicó que la alarma había sonado casi por todo un día, y que durante ese tiempo no había podido conseguir hacer que alguien respondiera a la puerta. También encontramos varias latas de aluminio y algunas mangueras en un contenedor de basura a pocas cuadras de distancia. En ese momento, asumimos que los Driscolls habían sido gaseados y llevados a algún lugar diferente, exceptuando, por supuesto, a la hija que se despertó al final y luchó. La investigación no dio pistas. Nuestro primer pensamiento fue que quizás el padre lo había hecho. Lo investigamos, pero no tenía motivo alguno. No había pista a seguir. También investigamos a la madre, pero obtuvimos el mismo resultado. La familia sobreviviente también salió limpia. El padre tenía algunos clientes que quizás podrían haber tenido motivos, pero no tenían los medios para llevar a cabo este crimen. El hombre era un abogado de divorcio, pero ninguno de sus clientes de ese momento tenía los medios para secuestrar a una familia entera sin dejar evidencia.
También investigamos a un profesor de química que vivía a unas 3 cuadras de distancia. Esto debido a los botes de aluminio. Pero él tenía una coartada. Hicimos lo mismo con un dentista que vivía cerca, pero también tenía una coartada. Al investigar a la esposa, descubrimos que ésta había tenido un coqueteo en línea con un adolescente de Inglaterra, pero nada adúltero, y el chico ni siquiera se hallaba en el país en el momento de los asesinatos. Fue en ese momento en el que, por desgracia, tuvimos que considerar la idea de que había sido un asesinato al azar. Esta clase de casos son difíciles de resolver, cuando no hay patrones a seguir. Pasamos decenas de miles de horas buscando pistas, pero nada salió de allí. Seguimos el rastro de latas de aluminio y descubrimos que habían sido robadas de un laboratorio a 16 kilómetros de distancia. Pero por desgracia, no tenía imágenes o videos de seguridad allí, y tampoco hallamos pistas sobre el ladrón. Y finalmente, después de 6 meses sin ataques similares, la investigación se detuvo. Los Driscolls habían sido noqueados y secuestrados, y como dije antes, nadie jamás halló los cuerpos. ¿Quién iba a decir que tal vez no se habían escapado? Hasta que... Bueno, preferiría hablar de eso solamente una vez. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo la confesión llegó a la señorita Bammer? Bueno, ella aparentemente había estado siguiendo el caso durante años, también de manera personal como periodista. Como dije, este caso cautivó la imaginación de mucha gente. Incluso personas aparentemente normales pensaban que los autores del crimen podrían haber sido extraterrestres, fantasmas o demonios. La señorita Bammer publicó una nota retrospectiva sobre los asesinatos durante su 20º aniversario. Esto causó un renombrado interés en la gente, lo cual solía suceder de vez en cuando. Como de costumbre, me negué a comentar citando la falta de nuevas pruebas. Sin embargo, la recordé porque ella me había preguntado acerca de mi salario. Por eso acepté la reunión para almorzar. Tras haber publicado el artículo, la señorita Bammer afirmó que le habían enviado un archivo. Ella básicamente quería que yo lo autenticara. La parte más importante del archivo era la confesión. Yo en ese momento le aseguré a la señorita Bammer que recibir archivos falsos no era algo extraño, y que, de hecho, era bastante común en casos antiguos como este, y que, personalmente, yo ya había escuchado 2 decenas de confesiones relacionadas al caso Driscoll en el pasado. Sin embargo, ella insistió demasiado, y cuando finalmente me convenció de que no estaba tratando de engañarme o de que solamente quería hablar de un asesinato, acepté la reunión. Ella me dijo que la confesión había sido enviada por correo en el mismo sobre que me mostró cuando nos reunimos para almorzar. ¿Podría describirnos su contenido? En el archivo en general habían recortes de periódicos viejos. La mayoría de ellos eran noticias relacionadas al progreso de la investigación del caso Driscoll. Los recortes se veían apropiadamente amarillentos, así que supongo que tal vez el perpetrador los había recortado y pegado en un libro a modo de trofeos. También habían 6 fotos individuales, en las que se alegaban aparecer los 6 miembros de la familia Driscoll, así como varias fotos de la instalación donde estaban secuestrados. Mire esto. Mis manos no dejan de sacudirse. ¿Ves? Estoy intentando mantenerme tranquilo, pero simplemente no puedo. Tendré que pedirle al paramédico un sedante cuando termine esta declaración. De lo contrario, no creo que pueda dormir. No, estoy bien por ahora. No quiero que nada interfiera con esta grabación. Es solo que recordar todo esto es como... Lo siento, me mantendré enfocado. Las fotos eran de la familia Driscoll, pero en ese momento yo no lo sabía. Las fotos habían envejecido muy mal y se hallaban en un estado muy deteriorado. Y fácilmente podría ser cualquier persona.
fue muy difícil distinguir las características. Sin embargo, dada la naturaleza elaborada del archivo, pensé que justificaba una examinación más profunda. En cuanto a la carta de confesión, bueno, fue bastante breve. Lo primero que noté fue que en ella había una dirección. Era una dirección bastante antigua, porque no la encontraba en línea. La carta decía: dejen de imprimir mentiras. Yo no he matado a nadie. Solamente tomo un tiempo prepararlos para el desayuno. Acabo de recordar algo. Maldita sea. Un mes después de la desaparición de los Driscolls, alguien envió un menú de desayunos a la estación de policía. Cuando lo examinamos, vimos que habían dibujado un círculo rojo alrededor de la imagen de panqueques, y en el menú habían escrito: no están muertos. Se están preparando para el desayuno. Tiramos el menú a la basura. Oh, Dios mío. Detective Milgate, ¿necesita un descanso? Oh, Dios. ¿Cómo podría haberlo sabido? Intentamos rastrear ese menú. Nunca pudimos averiguar de dónde había venido. No había sido obtenido de ningún lugar local. Y la información de identificación había sido recortada. No sé qué más podríamos haber hecho. Yo solo... Dios mío. ¿Por qué usted decidió investigar personalmente la ubicación mencionada en la carta? Porque quería asegurarme de que no fuera un engaño. Todavía no estaba convencido. He tenido 20 años de personas enviándome pruebas falsas. Supongo que tal vez el caso también capturó mi imaginación. Siempre pensé que un día pensaría en algo que tal vez había pasado por alto y eso resolvería todo. Me pareció increíble que alguien tirara la respuesta en mi regazo. Necesitaba ver esto con mis propios ojos. La señorita Weimer había identificado la ubicación en los registros de la ciudad, pero ninguno de nosotros dos estaba seguro si todavía estaba allí. La dirección pertenecía a un viejo edificio industrial abandonado. La última vez que había tenido una dirección postal válida había sido hace 50 años. Creo que también yo quería ser quien finalmente lograra resolver el caso. Aun si la respuesta había sido o no tirada en mi regazo, ese caso había estado sobre mi cabeza durante 20 años y quería finalmente ponerle fin. La señorita Weimer y yo acordamos encontrarnos allí la mañana siguiente. ¿Podría describir la escena del crimen? Sí, era un edificio industrial, como dije, de aproximadamente 36 metros de largo por tal vez 13 metros de ancho. Era una estructura de madera y al principio, por la condición, parecía coincidir con los edificios vecinos. Sin embargo, noté que la fachada había sido reparada recientemente en algunos lugares. La investigación adicional también reveló que la entrada principal había sido encadenada y encerrada. Fue en ese momento en que comprendí que el edificio solía ser un almacén de láminas de metal o algo así. Al menos... disculpe, ¿tendrá un bote de basura? Creo que voy a vomitar. Gracias. Nosotros... Lo siento. Pensé que mi estómago estaba vacío. No. Primero quiero terminar con esto. Ya después voy a querer un sedante. El caso es que podía oler algo desde el interior del edificio. Era un olor muy débil. Supuse que eso contaría como causa probable. No es algo que yo requiera como civil, pero uno nunca olvida a qué huele un cadáver. Estaban tan mal. Ellos estaban tan mal que tenían el mismo olor al cadáver. Yo no había olvidado cómo abrir una cerradura,
así que entré. Sabe, realmente desearía que hubiera sido cadáveres lo que hubiera encontrado. Realmente desearía que hubiera sido un asesino en serie. Realmente lo hago. ¿Me crees, no? Por favor, dígame que usted me cree. Lo hago. ¿Podría describirme el interior del edificio? Estoy tratando de concentrarme en esto. Realmente lo hago. Lo siento. Es solo que realmente me gustaría dormir por un muy largo rato después de esto. Está el paramédico. ¿Ya tiene el sedante? Gracias a Dios. Cuando entré, me di cuenta de que el almacén no estaba tan abandonado como parecía lucir anteriormente. El interior tenía un pasillo con 6 habitaciones. La construcción era vieja, pero visiblemente más nueva que el resto del edificio. Las paredes entre cada habitación habían sido insonorizadas. No había ventanas al exterior ni puertas entre las habitaciones mismas. El único acceso a ellas era a través del pasillo. Traté de hacer que la señorita Weimar se fuera en ese momento. Verás, el olor era mucho más fuerte en el interior. Podía sentirlo. El olor era como un pedazo de arena atorándose en tu nariz, como granitos de arena pegados en toda tu piel. Cuando abrí la habitación, descubrí que habían prensas dentro de ellas. Prensas hidráulicas. Estaban personalizadas y medían 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Al principio no podía distinguir qué era, debido a que se hallaban sobre lo que parecían ser camas de hospital. También descubrí que habían bolsas intravenosas en cada habitación, así como también otros equipos médicos. Supongo que así fue como los mantuvo vivos todo este tiempo. Creo que estoy viendo puntos negros. ¿Necesita tomarse un descanso? La idea de tener que volver a contar esto es peor que la idea de finalizarlo. Entonces, describa qué fue lo que hizo después. Para ese entonces, el edificio ya era una escena del crimen activa. Yo ya no tenía duda alguna. Estaba en medio de una escena del crimen. Pensé que se trataba de la guardia de un asesino serial. Traté de decirle varias veces a la señorita Weimar que se fuera, pero ella se negó completamente, alegando de que no sería una buena idea dejarme solo allí. No tenía tiempo para eso, así que lo dejé pasar. Pensé que ella era demasiado curiosa, pero creí que estaría todo bien mientras ella se mantuviera fuera de mi camino. Después de eso empecé a debatir en mi mente sobre si debía proceder por mi cuenta en caso de que la familia estuviese de alguna manera imposiblemente viva y tal vez en peligro, o si debía retirarme y pedir refuerzos. Antes de partir al lugar, le había dicho a mi esposa dónde iba, por lo que sabía que, si llegaba a ocurrir lo peor, mi ausencia sería notada e informada a la policía. La señorita Weimar y yo tampoco teníamos señal en aquel lugar. Lo siento, sigo divagando. Fue en ese momento en que lo escuché. No, ni siquiera sé si podría describirlo como un grito ahogado. Era casi como un jadeo, pero a la vez no. No quiero describirlo más que eso. El caso es que escuché un sonido extraño que llamó mi atención. Tenía que actuar. Eso era todo lo que importaba. Noté que en el extremo más alejado del almacén había unas escaleras que descendían al sótano. Le dije a la señorita Weimar que se quedara y saqué mi revólver de servicio. También tenía una linterna conmigo y la encendí cuando descendí al sótano. Lo primero que noté fue que el sótano había sido cavado a mano. Probablemente lo habían construido durante los 20 años que transcurrieron en la desaparición. No lo sé. El piso era de tierra, y vi que habían túneles que retorcían lo suficiente como para tener que ser sostenido con puntales en intervalos de tiempo regulares.
Cuando apunté la luz de mi linterna por primera vez a la pila, desearía que hubiera estado muertos. Desearía que hubieran estado muertos. Desearía que hubiera sido un asesino en serie. Por favor, tómese un descanso. Después de recuperarme, mi primer pensamiento fue: gracias a Dios todos están muertos. ¿Cómo se supone que continúe con mi vida después de esto? Tengo 64 años, por el amor de Dios. Yo no soy un joven que puede olvidar fácilmente las cosas. Cuando eres joven, tienes la sensación de que eres invencible y que nunca vas a morir. Yo ya no tengo eso para protegerme. Lloré cuando ellos les hicieron eso. Es mi culpa. Debí haberlos encontrado. Debí haberlos salvado de alguna manera. Job, me disculpo por tener que preguntarle esto, pero ¿podría describir la escena? Sí. Sí puedo. Al principio, yo no tenía idea de lo que estaba mirando. Demonios, aún sigo sin saberlo. Era una pila, tal vez de 60 centímetros de espesor. Por el hedor y el color era obvio que estaban hechos de carne. Mi primer pensamiento fue que los habían descuartizado y apilado sus restos. Eso ya habría sido lo suficientemente malo. Lo primero que me alertó de verdad fue ese ojo. En la parte superior de la pila había un ojo perfectamente redondo en medio de una cuenca ocular que había sido deformada hasta alcanzar el tamaño de un plato pequeño. Fue ahí cuando me di cuenta de que lo que estaba viendo en realidad era... 20 malditos años de tortura, básicamente. Habían tenido a toda la familia Driscoll bajo esas prensas durante esos malditos 20 años, manteniéndolos vivos a base de intravenosas, aumentando la presión de las prensas tan lentamente que sus cuerpos tuvieron tiempo para adaptarse y deformarse, hasta quedar aplastados como panqueques. La presión de la prensa era aumentada a 0.6 centímetros cada año. Y así siguió durante 20 años. Y cuando finalmente quedaron tan deformados y miserables como para poder moverse, y sin ninguna posibilidad de recuperarse, quien sea que les haya hecho eso, los sacó de las prensas y los apiló uno sobre otro. No tengo idea para qué, y no quiero saberlo. Yo todavía estaba pensando, gracias a Dios que están muertos, hasta que de repente, el de arriba comenzó a jadear de nuevo. ¿Qué fue lo que dijo? Nada. No podía hablar sin ayuda alguna. Creo que se trataba de Avery Driscoll, uno de los hijos de la familia. No pude identificar su género o edad, pero su cabello era rubio, al menos en las partes de su cabeza donde todavía tenía cabello. Su cabeza y su rostro estaban cubiertos de cicatrices. Creo que el hijo de puta que les hizo esto debe haber removido partes de su cráneo, porque de lo contrario, no me explico cómo logró hacer que sus cabezas quedaran tan planas. Y no me refiero a planas como el resto de sus cuerpos, sino planas, completamente planas. ¿Quién demonios sabe cómo sus cerebros manejaron eso? Noté que también sus labios habían sido perforados por sus propios dientes. Supongo que eso pasó después de que las prensas les aplastaran sus narices. Avery Driscoll tenía solo 14 años cuando fue secuestrada. Ya dejé de temblar. Maldita sea la forma en que funcionan nuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué más? Había una máquina, una especie de bomba.
Seguí una manguera con la luz de mi linterna y me di cuenta de que todos en la pila estaban conectados a una bomba. Tenía sentido. No creo que ellos hayan sido capaces de respirar por su cuenta. Al menos no después de un rato. Simplemente sus cuerpos no habrían tenido el volumen suficiente como para que sus pulmones pudieran inflamarse. Había una especie de apertura en los pechos de cada uno de ellos. También había un interruptor en la bomba. No sé por qué lo presioné. Estaba en pánico y yo quería ayudarlos. Tal vez una parte estúpida de mí pensó que si lo encendía se inflarían y mágicamente todo estaría bien. Jalé el interruptor y eso hizo que el volumen de aire aumentara en la manguera superior. Podía escuchar a la bomba trabajar más duro. Ahí fue cuando Avery Driscoll comenzó a gritar. Me rogó que la matara. Dijo otras cosas también, pero la mayoría de ellas no tenían sentido. Seguía gritando una y otra vez. También dijo algo sobre la familia, pero no la entendí. Ella estaba gritando dolorida, y yo esperaba que se hubiera vuelto loca desde hace varios años atrás. ¡Oh, Dios mío! Eso fue lo que yo pensé. Yo no sabía qué hacer. Ella no paraba de gritar. Creo que estaba convencida de que yo era su torturador. Cuando examiné más de cerca su ojo, noté que ahora era solo un desastre de tejido cicatrizal blanco. Ella estaba completamente ciega como un murciélago. ¿Sabe? Hablé con víctimas de quemaduras en una ocasión y todas me dijeron que después de un tiempo había logrado conseguir otra vez un significado y un propósito a sus vidas. No sé cómo cualquiera de los Driscoll pudiera hacer eso. Le dije a Avery mi nombre. Le dije que era un detective y que estaba allí para ayudarla. Se lo repetí una y otra vez, sabiendo perfectamente que en realidad no había nada que pudiera hacer para ayudarla. La señorita Baymer llegó, atraída por el sonido. Antes de ver la pila, me dijo que yo había gritado y que ella había venido para ayudarme. Pero la verdad, no recuerdo haberlo hecho. Sin embargo, ella llegó. Entonces vio la pila y gritó. Pero yo estaba concentrado en Avery Driscoll. Pude escucharlo. Se puso lúcido por unos minutos. Fue un esfuerzo comprender lo que dijo, pero nunca podré olvidarlo. Por favor, mátame. Duele mucho. No quiero ser un monstruo. Por favor, mátame y dile a mi familia que morí hace mucho tiempo. No sé si todavía me están escuchando. No les hagas saber lo que me pasó. Por favor, mátame. Ella todavía podía llorar y lo hizo, pero sus conductos lagrimales estaban tan atrofiados que era difícil notarlo. Debía haber obligado a la señorita Baymer a irse en ese momento. Eso es lo único de lo que me arrepiento, de no haberlo hecho. Aparte de no haber resuelto el caso hace 20 años, no solo por su propio bien, sino por lo que hizo a continuación. No creo que ella los hubiera podido herir más profundamente. Ella se llevó el último aliento de consuelo que cualquiera de ellos en esa pila hubiera tenido. Verá, ellos duraron 20 años. No habían sido capaces de hablar entre sí. Durante 20 años, cada miembro de la familia Driscoll no había sabido que sus compañeros de prisión eran los otros miembros de la familia. Todos habían estado esperando que su familia estuviera bien. Todos ellos habían estado soñando con que sus otros familiares estaban ahí fuera, amándolos y libres de sufrimiento. ¿Sabe cómo suenan los gritos de 6 personas torturadas durante 2 décadas, aplastadas en un ancho de 12 centímetros y apiladas una encima de otra? Es como si se abrieran las puertas del infierno. Ok. Creo que con eso es suficiente, detective Milgate. No, aún no. Fue mi error. Debí haberme esforzado más.
Debí haber rastreado esa pista. Tal vez eso era lo que quería decirme. Tal vez eso era lo que me estaban gritando. Todo lo que había ocurrido era mi error, por lo que era mi responsabilidad hacerme cargo de las consecuencias. Les disparé. La misericordia es difícil, pero se los debía. Yo era quien no pudo salvarlos. Solo se necesitó una bala para atravesarlos a todos ellos y matarlos. Pero vacié mi revólver para asegurarme de que no se tardaran en morir, para poder darles una paz final. Fue el único acto de amabilidad que tuve para darles. Finalmente, ella y yo nos fuimos y pedimos refuerzos. Ni la señorita Beimer ni yo quisimos quedarnos con los cuerpos. Elegí no seguir con la investigación en el sótano. Pregunté si podía hacer mi declaración e irme. Y después de que uno de ellos vio lo que había visto, aceptaron. ¿Creen que pueden darme el sedante ahora? Sí, por supuesto. Gracias. Lo haré con el paramédico. Me remangaré la manga. Mi esposa tiene diabetes, así que conozco la rutina. Y asegúrense de darle la misma cortesía a la señorita Beimer. Ella parece haberlo pasado peor que yo. La pobre mujer ni siquiera pudo llorar o vomitar. Por supuesto. ¿Sabe dónde está ella ahora? Ella le dijo al líder de los investigadores que se iba a casa, pero no hemos sido capaces de localizarla. Ya trataron de contactar con el periódico, el Daily World. ¿Está usted seguro? No hay ninguna mujer llamada Stacy Bammer en el personal del Daily World. Y antes de finalizar del todo con el video, quisiera mandarle un enorme agradecimiento a Pride, el orgullo del operador, ya que de él fue la voz que estuvieron escuchando a lo largo de esta historia. Los links a su canal estarán aquí abajo en la descripción. Y ya saben, si les gustó esta historia, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Le den el botón de suscripción a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo en el canal. En la descripción, aparte del canal de Pride, estarán consiguiendo los links a la historia original y al crédito del autor, además de los canales de música utilizados para este video y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo soy el Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.